para la enseñanza, amados hermanos? Amén. Qué bueno. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 7 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan y fue motivado por el Espíritu Santo a escribir sobre la deidad y la humanidad de Cristo. Se recuerdan al principio de la enseñanza de Juan que habían surgido muchas doctrinas heréticas que venían negando por un lado la deidad, pero no aceptando la humanidad de Cristo. Y por ahí va la enseñanza. Hoy vamos a estar continuando con el capítulo 7. El miércoles pasado hablábamos de varios puntos. No voy a entrar mucho en detalle. Sí enfatizamos sobre la fiesta de los tabernáculos. Se recuerdan, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos se celebraba en octubre. El mes que viene, esa fiesta la celebran los judíos. Bueno, entiendo que no todos los, no sé si todos los judíos, pero nosotros como cristianos, la fiesta que, por así decir, más celebramos, aunque algunas iglesias que siguen alguna, cultura de celebrar algunas otras fiestas, y está bien, ¿no? Pero nosotros enfatizamos más en la Pascua, ¿verdad? Y en el tiempo de la Pascua, pues, no celebramos como la iglesia tradicional, pero celebramos más lo que es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y hablando de la fiesta de los tabernáculos, les decía al principio que usted puede ir a estudiar con más detenimiento hay 7 u 8 fiestas que ellos celebraban, los judíos, en el tiempo de Jesús. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las cosechas o la fiesta de las enramadas, la fiesta de la primera cosecha, eran otras fiestas, pero menos importantes, la fiesta del Año Nuevo, el día de la expiación, que también lo celebraban, y dentro de todo ese grupo de fiestas, el día sábado también lo consideraban como una festividad donde ellos descansaban de todo. Y por ahí vino el problema de Jesús con los judíos, porque sanó a un enfermo el día sábado, y para ellos él había trabajado, ¿verdad? Entonces usted sabe la lucha espiritual que confrontó Jesús en el mundo espiritual. Un pueblo que no estaba listo, bueno, no todos, pero el cuerpo religioso que representaba esa nación eran gente que eran vasijas que no podían recibir el vino nuevo, porque habían sido formadas en una enseñanza bastante religiosa, dogmática, aferrada a costumbres. Y no hay nada más dañino para un cristiano llegar a una iglesia que se apegue a lo religioso, cuando que Dios quiere que traer su revelación y que seamos esas vasijas que reciban la palabra con amor, con gusto. Y que bueno, que la palabra muchas veces, como decía al principio, la Biblia no solo es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Estamos en la época del periodo de la gracia, pero no quiere decir que no tomemos en cuenta el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos están vigentes. Amén. Nada más que ahora más estrictos, porque la manera en que lo ve Cristo es más fuerte, más en la búsqueda de la santidad, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos importantes que tenía que mencionar. Hoy, este día, vamos a estudiar y hagámonos la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
¿verdad? Porque el gran debate en los tiempos de Jesús, cuando desarrollaba su ministerio, era que ni sus hermanos creían en él. Ellos llegaron a creer ya cuando él resucitó. ¿Sabían eso ustedes? Cuando él resucitó se dieron cuenta de que sí era Dios. Pero en todo el periodo de 3 años, bueno, de toda su vida, porque fíjense qué diferencia. Adán nació de 30 años y Jesús tuvo que vivir toda su experiencia porque él tenía que experimentar el dolor, el sufrimiento, el quebranto y también experimentar en familia. Adán a los 30 años ya empezó a gobernar el huerto. Y qué bueno hacer una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Que esa es otra tipología para poder estudiar la Biblia mejor. Porque quiero decirte que toda la Biblia habla de Cristo. Y por ejemplo, la fiesta del tabernáculo era un recuerdo de cómo Dios nos había sacado para ser libres. Porque la libertad en Cristo es la que todos buscamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. La libertad en Cristo, caminar de una manera diferente, ¿verdad? Declarar nosotros la palabra, hermanos. Hoy veníamos gozándonos con la pastora de un video que veníamos oyendo del énfasis que le daba este predicador de la boca, el poder de hablar bien o mal. Y cómo él explicaba en términos generales que si tú estás enfermo y empiezas a declarar la palabra todos los días, esa palabra te va a sanar, porque es el poder de la resurrección de Cristo, la palabra. Esto que está aquí es el Verbo encarnado, es Cristo hablando a tu vida. Pero hay que entenderlo en esa dimensión. Los fariseos, los escribas entendían diferente. Para empezar, ellos querían un líder político, no espiritual. Y Cristo venía para traerles una salvación espiritual. Entonces, hubo una confrontación tremenda y de eso quiero que hablemos esta noche. Vámonos al versículo 10, Juan capítulo 7. Versículo 10, y vamos a empezar a navegar en aguas frescas del Espíritu, hermano. Amén. Amén, ¿lo cree? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Jesús dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino ¿cómo? ¿Se recuerdan que ellos lo habían invitado en el estudio del miércoles pasado? Y él les dijo, no quiso ir con ellos. Para empezar, ¿cómo vas a andar tú con gente que no cree en ti? Eran sus hermanos, ¿verdad? Eran de su propia carne y sangre, digamos. Pero no creían en él. Qué tremendo, hermano, qué conflicto emocional. Cristo en ese sentido padeció, ¿verdad? Entonces Jesús decide no subir con ellos, con sus hermanos, a celebrar la fiesta. Esa fiesta era establecida para los hombres, hermano. Y usted va a comprender por qué la Biblia habla así, de esa manera. Pero él se esperó que ellos fueran adelante y después se arregló, ¿verdad? Se puso su mejor vestido, iban a ir a la fiesta. Pero fue en secreto, muy discretamente. ¿Por qué hizo eso? No porque sus hermanos no creyeran en él, era porque querían matarlo. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Los judíos, los escribas, andaban por ahí buscando a Jesús. Entonces él se tomó un Shelah. ¿Saben qué significa la palabra Shelah? Un descanso. Un descanso, un receso.
Shelah. Diga conmigo. Algunos versículos usted va a encontrar en la Biblia que así a un lado de un versículo dice Shelah. Quiere decir que cuando usted lo lee tiene que hacer un break. En mi inglés, spoken English. Gloria al Señor. Entonces, no quería llamar la atención. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no quería llamar la atención? Porque los judíos querían matarlo y no era su tiempo todavía. Ese es el punto importante. No es que él le tuviera miedo a la muerte. Es que Dios tiene temporadas, tiene tiempos, tiene procesos, dije yo el domingo. Este domingo voy a seguir enseñando siempre sobre este tema, pero los procesos de Dios para cumplir los propósitos. Porque el día que todos entendamos por qué estamos en la tierra, nuestra vida va a cambiar. Amén. Amén, hermano. Cuando diligentemente hagamos la voluntad de Dios. Porque por eso se escribe la Biblia. ¿Verdad? Fue un método fabuloso de parte de Dios. ¿Verdad? Solo el que no sabe leer no la puede leer. Pero bueno, lo bueno es que las iglesias la predicamos. Y aún el que no escribe puede escuchar la palabra. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra. Entonces él fue discreto, ¿verdad? No llegó para llamar la atención, ¿verdad? No aceptó el consejo que sus hermanos le habían dado de que fuera, porque ellos creían que él estaba buscando atención de los demás. Bueno, así como los que ponen un mensaje en Facebook y quieren muchos likes, ¿verdad? Ellos creían que él quería muchos likes. Ese es el estilo ahora. En ese tiempo los hermanos creían que él hacía milagros y había hecho cosas porque quería llamar la atención. Y el reino de los cielos saben que sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y él venía para arrebatarle a Satanás las almas que Satanás estaba ganando. Porque el diablo está activo, hermano, las 24 horas. Y él anda. Oía un predicador hoy que decía que este joven que mataron hace poco, que le pegaron un disparo en el cuello, un predicador, fue embrujado, algo así decían ellos, ¿verdad? Por eso, embrujado. Y por ahí vino todo el proceso porque él no tenía mucha cobertura espiritual, no había gente orando por él. Ten cuidado cuando te vas a meter a un lugar. Tienes que ir con cobertura. Si vas a ir a evangelizar, tus pastores te tienen que mandar. Amén, hermano. Parece mentira, pero eso es así. Pero bueno, me salgo un poquito porque quería hacer ese comentario. Pero es importante que nosotros entendamos que Jesús vino con un propósito, con un plan. Sus hermanos nunca pudieron discernir, porque ellos estaban influenciados por el espíritu de Grecia. Un día les voy a predicar de eso también. El espíritu de Grecia es una fuerza, es un principado espiritual que está en el mundo, que está gobernándonos, con muchas cuestiones que parecen buenas, pero que no nos ayudan espiritualmente. Y ellos se fueron a celebrar la fiesta de los tabernáculos, dejaron a Jesús, él se fue después. Dice Juan 7, 3, 4. ¿Alguien lo lee? Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Amén. Ellos tenían ese punto de vista. Ellos creían que él necesitaba tener notoriedad. ¿Saben por qué, hermano? Porque si él era notorio y agarraba una posición, ellos también se iban a beneficiar. Porque así somos los seres humanos.
las cuestiones del corazón, las cuestiones del alma. Por eso acuérdate que hay pecados de la carne y hay pecados del alma. Los celos, la envidia, el egoísmo son del alma. Amén. Por eso el Señor busca corazones tiernos, puros. Y Él busca la intención del corazón de las personas. Amén. Amén. Porque es importante. Él quiere verte a ti obediente, con una gran fe, para poder usarte, ¿verdad? Sin una agenda debajo del brazo. Porque tú vienes para adorarlo, tú vienes para recibir de Él el oportuno socorro en tu vida. Vienes porque lo amas, no vienes por otra cosa. Ese es el punto de la búsqueda de Dios. Yo vengo porque te vengo a adorar, papito. Yo necesito que tú me hagas llorar en esta noche. Esa debe ser la conversación que debemos de tener, porque yo sé que cuando tu espíritu viene a mí, yo lo que hago es llorar, es sentir la presencia tuya. A eso venimos, ¿verdad, hermano? No venimos con agendas bajo el brazo a ver qué sucede, ¿no? Y sus hermanitos eran así, y los fariseos y los otros así eran. Venían a ver a Jesús para que les diera comida. Tremendo. Él no tenía una agenda bajo el brazo, Jesús. Él llegó con mucho cuidado, ¿verdad? Porque después iba a aprovechar para que Dios se manifestara en la vida de las personas. ¿Qué dice el versículo 11? Ahí está. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ya andaban detrás de él, ¿verdad? La secreta, la Gestapo, el FBI, El ICE. el ICE. Muy buena, muy buena, muy buena. El ICE andaba, pero listo para la foto. Ahora, había una expectación en Jerusalén porque él llegara. Porque mucha gente estaba enferma. Muchos estaban ansiosos, deprimidos. Habían ciegos, paralíticos. ¡Qué bendición cuando él llegaba! La gente sabía que si medio lo tocaba, se iba sano. La Biblia misma dice que cuando él llegaba, sanaba a todos los enfermos. ¡Qué maravilloso! Había expectación por él. ¿Ven, hermanos? Amén. Había estado ya en Jerusalén. Había hecho muchas cosas maravillosas. Se había ido porque, bueno, no, él sabía, no era que precipitara los acontecimientos, pero él sabía que podía haber hasta una revuelta, porque el religioso es extremista, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprender a no ser religiosos. Amén. Sí buscar a Dios, sí venir en el momento que la iglesia esté abierta y que tengamos servicios, pero venir para buscarlo a Él. Amén, hermano. Amén. Buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Ahora, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, no voy a entrar en detalles, pero allí había tenido un conflicto él. ¿Qué pasó en el capítulo 5? Vámonos al capítulo 5. Eso es lo maravilloso de poder estudiar la palabra, hermano. Capítulo 5 de Juan. Se me cayó de nuevo. A ver, ¿qué dice la palabra? En el 5.1. Espérame. A ver. No me acuerdo. Bueno, en el capítulo 5 sucedieron varias cuestiones, ¿verdad? Allí nos habla un poco del milagro de los panes y los peces, ¿se recuerdan? ¿Y qué pasó a raíz de eso? Que mucha gente empezó, él tuvo que salir de allí huyendo y embarcarse luego porque la gente ya quería hacerlo rey. Acuérdense. ¿Qué más pasó ahí? ¿El del vino? Ajá.
¿A dónde? ¿Cuál? Muy El bien. paralítico. Sí. ¿Ah? Es el tema del paralítico, una de las cosas. Ok, el tema del paralítico. ¿Qué pasó con esa sanidad? Es decir, él hizo cosas maravillosas que la gente quería volverlas a vivir. Cuando nosotros venimos a Cristo en el primer amor, qué maravilloso el primer Amén. amor. Queremos andar en los cultos todos los días, ¿verdad? Queremos entrar en todas las actividades. Que ese primer amor se mantenga, ¿verdad? Porque Amén. eso es lo ideal. Muy bien, entonces en el capítulo 5 ahí se da la sanidad del paralítico, habla un poco sobre él. Si ustedes ven, habla de la autoridad del Hijo. Cuando usted va a la Biblia, perdón, las Biblias de estudio tienen sus temas. Aquí en el capítulo 5 empieza hablando del paralítico, pero después da un subtema de la autoridad del Hijo. Después da otro tema de testigos de Cristo. Es importante porque esto, a la hora de preparar un mensaje o una enseñanza o de comprender mejor la Biblia, te sirve. Amén, hermano. Amén. Solo es como algo para tu pan, para tu matate. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien. Juan 5:18. Ahí quería yo llegar a ese versículo. ¿Qué dice? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, miren, él sanó al paralítico ¿en qué día? Hermanos, El día de reposo. hermanos, ¿qué pasó qué día era el día que sanó al paralítico? Día de reposo. Día de reposo. El día de reposo usted no tenía que hacer nada según la ley, ¿verdad? Pero entonces los judíos, como él sanó al paralítico, lo acusaron de haber violado la ley. ¿Y qué más pasó? Ahí él dijo que Dios era su Padre. Empezó a tener el conflicto porque él empezó a hablar de quién era él, que es el tema central que hoy estamos desarrollando. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Ahora, él se fue, tuvo que dejar Jerusalén. ¿Para dónde se fue? Para Galilea, ¿verdad? Y después regresó ahora, que ya vamos a leer cuando él regresa, pero ya la gente lo anda buscando, algunos para bien, otros para mal. Los que quieren matarlo, ahí andan, ¿verdad? Buscándolo. Ahora, Juan 7:12. Habían líderes hostiles en Jerusalén. Su propósito era el de acabar con Cristo. Amén. ¿Qué dice el Juan 7:12? Y había gran murmurio acerca de entre la multitud, pues uno decía, es bueno, pero otros decían, no, sino que engañan al pueblo. Habían diferentes posiciones, puntos de vista. Alguna gente había recibido bendición de él y decían, no, pues ese hombre es bueno. Pero ¿qué decían otros? Este tipo es un engañador, es un falso profeta, un falso apóstol. Las autoridades judías lo querían matar. Ahora, ¿qué interés tenían las multitudes en él? ¿Tú me puedes responder? A lo mejor beneficiarse de sus milagros. ¿Qué tal si se echaba otro milagrito de multiplicación de los panes y los peces? Y van a comer gratis. Amén. ¿Verdad? Estaban a lo mejor expectantes de qué resultado final iba a
suceder del conflicto que tenía con los altos sacerdotes, porque ya el Sanedrín era la cúpula de los fariseos, ya el Sanedrín tenía sus ojos puestos en él. Ya los sheriff que usaban, ya los habían mandado a vigilarlo. Sí, hermano, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 6:26? Esto es para afirmar lo que la respuesta que le dio a algunos. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Algunas veces van a encontrar ustedes que me voy de regreso al capítulo 6 o al 5 para hacer referencia a lo que estamos hablando. Estamos reforzando lo que yo estoy diciendo. Algunos estaban bien intencionados, pero él rapidito tuvo el discernimiento, el don de sabiduría, de ciencia, y dijo, no, espérate, vosotros solo me buscáis porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Era otro, porque ha de haber habido muchos tipos, y ya lo vamos a estudiar, de diferentes personas con diferentes intereses. El 12, ¿qué dice el 12? Juan 7:12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. La persona de Jesús no era indiferente para esa sociedad, ¿verdad? Y todo el pasaje que estamos estudiando, podemos notar que había la multitud que los podía seguir, estaba dividida, ¿verdad?, en cuanto a lo que pensaban de él. Algunos decían, lo leímos, es un hombre bueno, ese hace el bien, es justo, él enseña bien bonito las escrituras, no, ese es profeta. No, algunos decían, no, ese es el Cristo. Amén. Otros decían, no, ese es un mentiroso, es un impostor, es un falso profeta, es un blasfemo, porque él dijo que era Dios es mi Padre. Ese está interesado a jalarse a la gente porque alguna mala intención tiene, qué sé yo. ¿Qué pasa ahora en nuestros días con relación a eso, hermano? La gente también, algunos se preguntan, ¿pero quién es esos? Ya te jalaron ahí esos aleluya a ti. ¿A qué vas? Te están sacando la plata. Sí, hermano. Sí, sucede. Está preparado que un día vas a ir a evangelizar y te van a cerrar la puerta. Es lo menos que te puede pasar. No porque te pueden sacar la pistola, como nos sacaron una vez la pistola a nosotros. O sea, hay división de puntos de vista y de posiciones en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, hermano. Existe ahora. ¿Ven? Amén. Ahora, todo el capítulo 7 está lleno de preguntas sobre quién es Jesús. A ver, búscame Juan 7:15, allá Nancy atrás, búscame Juan 7:26. Mi hermana Belén, búsqueme Juan 7:31. Allá, a ver. Allá mis hermanos, Juan 7:41. Pero al chilazo, ¿no? Juan 7:15, a ver. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Miren lo que decía ahí,
¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ya vamos a hablar de la formación que tuvo Jesús. ¿Qué dice Juan 7:26? A ver. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Andaba suelto en la calle, ¿verdad? Y los gobernantes no le decían nada. ¿Qué dice el 31? Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que ése hace. Amén. ¿Qué dice el 41? Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No. Amén. Pobre Galilea, ¿verdad? La tenían de menos. ¿Quién de ese pueblito allá todo rústico va a salir un profeta? ¿Verdad? Entonces, Juan nos da un panorama interesante para que nosotros, los seguidores de Cristo, sepamos cómo fue la vida de él, que conozcamos a Jesús, que no solo sepamos que él tenía el poder para sanar, no, tuvo que enfrentar situaciones emocionales difíciles, hermano, hasta ir a la cruz, ¿no? Y la gente sabía de Jesús, conocían su carácter. Ellos decían, algunos decían, no, ese es un hombre bueno, ¿no? Pero otros decían, no, ese es un mentiroso, ¿no? Ya leímos ahí en Juan 7:12. Había gran murmullo, dice, o sea, había chisme, pues, hermano. Eso quiere decir esa palabra. Había wiri wiri. Es bueno, decían unos. Otros decían, no, hombre, anda engañando al pueblo. Conocían entonces de él su carácter, conocían su doctrina. Vamos a Juan 7:14-18. A ver, un poco largo, pero vamos a leerlo. 7:14-18. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Hasta dónde dijo, pastor? Perdón. 18. Okay. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Marcos 1:22. Vamos a ir a otra cita, fuera de Juan, para reforzar esto que estamos estudiando. O sea, hermanos, los judíos conocían de Jesús. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Qué dice Juan 7:46? Abusado, hermano, abusado. Hay muchos versículos. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Jamás alguien ha hablado como este hombre. Ha sido un poderoso mensaje. Te hacían llorar y reír, hermano. Poderoso. ¿Qué son Alguacil. Ajá. Como el sheriff, pues, policía de aquel tiempo. Ahora, los líderes judíos cuestionaban su conocimiento y su facilidad de palabra. ¿Ven? Lo cuestionaban. Ya les voy a explicar por qué. La gente conocía la forma en que él motivaba. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Él decía que había venido
porque el Padre lo había enviado. Él decía que era el Padre Celestial era su Padre. Él decía que era Dios, en otras palabras. ¿Era cierto eso? Los judíos no lo creían. Amén, hermano. Qué importante es, por eso, claro, él pudo al final del camino, si usted quiere entenderlo así, poder haber sido hasta el rey de los judíos, pues le llamaron así, ¿verdad? Y pudo tener una posición política importante porque si hablamos de Cristo como hombre, era muy sabio, con mucho conocimiento. Pero el plan que Dios había puesto en él tenía un proceso, y eso es lo que comencé a hablar el domingo yo. Nosotros tenemos que entender que vamos a pasar en procesos. Lo interesante es que pasemos bajo los procesos de Dios y no por consecuencia de nuestra vida desordenada. Porque de todos modos vamos a caminar en un valle de sombra de muerte a veces. Pero qué mejor si es Dios que te pone los planes, pues. Ese proceso. Por eso es que estamos queriendo que todos vayan al discipulado. Amén. Para que allí avancen en un proceso y sean mejor formados. Que tengan, que la palabra, porque quiero decirte algo, hermano. Lee la Biblia todos los días y vas a cambiar, por supuesto. Porque es la palabra de Dios. Y esta palabra viene para hacer cambios, a renovarnos, sanarnos. Tiene ese efecto. Lo que pasa es que no lo creemos. Ay, leer esa Biblia tan difícil, la letrita tan chiquita. Cómprate una letra grande, pues. Sí, pero es el argumento. Ay, pura letra. Yo apenas si fui a la escuela, pues aprende ahora con la Biblia. ¿Me entienden, hermano? Le damos tantas justificaciones a algo que es tan importante. Y en el mundo andamos, ay, pasamos 3-4 horas en Facebook ahí mandando mensajes, poniéndole tiki, tiki, tiki. Sí, porque así somos. Yo me incluyo. Tengo la cola pateada también, como les digo. Pero es que es cierto, hermano. Es más fácil, ¿no es cierto, hermano Albino? Ahí estamos conectados, ¿verdad? ¿Por qué no nos conectamos con la palabra? ¿Verdad? Y ese es el punto. Bueno, ya me salí del tiempo. Los judíos conocían sus obras. Juan 7, 19 al 24. ¿19? 19 al 24. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? No, uno por uno, Angelito. Ese no me puede leer. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con gusto y juicio. Justo juicio. Fíjense qué interesante. A veces viene alguien a la iglesia y empieza a cambiar y nos sentimos mal. Ese ya quiere hasta servir, ya quiere esto, ya quiere lo. Sí, hermanos, la misma actitud que tuvieron con Jesús. Sanó a un paralítico y entonces violó la ley del sábado, la ley del día de reposo. Esa es la naturaleza del ser humano. Por eso Dios tiene que cambiarnos. Por eso Dios tiene que meternos en la prensa
¿Saben? La prensa, donde han visto ustedes, los que han ido a una molienda, la caña la meten a una máquina que muele. Así necesitamos nosotros que nos muela el Señor. Amén. Pero Él es tan bueno, tan amoroso, que nos trata con tanto amor. Pero a veces es necesario que pasemos procesos difíciles para poder reaccionar y ver que realmente el camino que Él nos muestra es un camino que no es difícil. Amén, hermanos. Amén. ¿O no? Amén. Pues sí, ¿verdad? Fíjense qué tremendo. El paralítico saltando, hermano, ya andaba en la fiesta ahí en los tabernáculos, bien chaineado, como dicen ahí en mi pueblo, ¿verdad? Y andaba bien feliz, y la gente estaba molesta por eso. Y Jesús conocía el corazón de las personas. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo recibes la palabra? A veces somos tan delicados que no se nos puede decir nada. Ay, 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 cuando el pastor, ya está el pastor tirando indirectas. No, es la palabra que te está tirando indirectas. No soy yo. ¿O no, hermano Junior? ¿Verdad? No, le digo porque él se está riendo y diciendo, yes, yes. Un hecho, hermanos, milagroso había pasado inadvertido, un milagro portentoso. Y se habían fijado en otras cosas. Ese hombre tirado allí que tenía años, ¿cuántos años tenía el paralítico ese de Betesda? 38 años. Le devolvió Jesús, ¿saben qué le devolvió? Su dignidad. Él tenía que pasar allí, que lo llevaran, que lo trajeran, pedía dinero, porque la lengua sí la tenía buena todavía, ¿no? Y pedía porque tenía que comer. Le devolvió su dignidad. Ese hombre caminando se fue a su casa, buscó el mejor vestido que tenía, se bañó, se perfumó y se fue al templo. Y él fue el que testificó, no, el que me sanó es ese. Oh, Jesús, sí, él me sanó. Pero los fariseos estaban, pero tremendo, porque ellos, la enseñanza que daban era una enseñanza bajo su conveniencia. Tremenda la palabra. Ok. Ahora, vamos a Juan 7, 25 al 31. He tenido que juntar varios versículos porque no nos lleva mucho tiempo. A ver. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien busca para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, más cuando venga al Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Wow. Tremendo, ¿verdad, hermano? Habla por sí solo los versículos, ¿verdad? No hay que explicar nada. Él se defendía con, perdón, disculpen, con una sabiduría impresionante. Fíjense, a los niños al 8º día había que circuncidarlos. Si un niño el 8º día caía en sábado, lo tenían que hacer. No era similar eso a un milagro de una sanidad, pues. Pero ellos, eso sí lo defendían, porque a lo mejor el día que circuncidaban agarraban un billullo,
Porque decía por ahí un dicho, pudo más el interés que el amor que le tenía. Porque ¿de qué manera amamos nosotros a Dios? ¿O todavía somos religiosos, hermano? Porque ese es el punto. ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque una cosa es venir a la iglesia, pero otra cosa es venir para buscarlo a Él. Amén. Esa es la diferencia. Entonces ellos tenían una manera diferente y no quisieron entender. Porque pasa muchas veces. Aquí hay gente que tenemos años diciéndole que se bautice y no se quiere bautizar. Se parece a esos fariseos. Parece mentira. Porque no entiende que hay cuestiones que tienen que ver con la obediencia. Amén. Y la obediencia es cambio, es proceso, hermano. Parece mentira, pero así es. Entonces, ahora, a estas alturas de lo que leímos, ¿creen ustedes que creían que era el Mesías? No, todavía decían ellos, todavía lo están esperando. Los judíos todavía están esperando al Mesías. Allí estaba leyendo ahí cuando me meto de vez en cuando a Facebook, pues sí, yo me meto una vez por Pascua, Florida. Había un video de unos judíos que están ya diciendo que llega pronto, pero no saben que el que va a venir es el anticristo. Sí, hermano, porque va a aparecer el anticristo y los judíos van a sufrir, porque de acuerdo a los estudiosos ellos van a pasar la gran tribulación. Si Cristo viniera hoy por segunda vez, esa gente va a sufrir guerras y cuestiones tremendas. Y están viviéndole, pero no, la revelación no les ha llegado. Ah, qué tremendo. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjense, lo están acusando allí de haber nacido de fornicación, hermano. En otras palabras, tu mamá es una expresión así ofensiva. Mateo 2, 4 al 6. Estos versículos adicionales es un refuerzo, hermano, para que usted pueda comparar las diferentes evangelistas, ¿verdad? Mateo 2, del 4 al 6. Amén. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde habéis de nacer el Cristo? ¿No? Sí, Mateo. Sí. 2, esa es. Ajá, Mateo Ok. 2. Ok, bien, disculpe, hermano. Sí, es que a lo mejor yo me equivoqué en la cita. Disculpe, oye. Ya no lo leo. No, espérame un segundito. Mateo 2, del 4 al 6. Sí, ese Léalo, era. hermana, léalo. Ese era. Sí. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde habéis de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que aparentará a mi pueblo Israel. Amén. Sí, hermana, disculpe. Es que yo escribí desde el 3, por eso me estaba con duda. Ok, ¿qué estamos nosotros tratando de decir acá en estos versículos? Este versículo lo que nos dice es que había llegado el Mesías, ¿verdad? Porque ellos tampoco creían que hubiera nacido virginalmente de María. Pero Jesús afirma que Él había venido quiero que entiendan esto. Él físicamente nació de María. Pero Él siempre decía que había venido del Padre. Fíjense bien eso. Él siempre lo decía. Pero Él como hombre había nacido en Belén.
tal como lo había anunciado los profetas mucho tiempo atrás. Quiero que entiendan esto. ¿Por qué razón? Porque a veces Jesús le hablaba a la gente para que no entendiera. Y lo dice la Biblia. Incluso había parábolas que no las iban a entender. Hay cuestiones de la Biblia que si tú no eres nacido de nuevo y no tienes la comunión con el Espíritu Santo, no las vas a entender. Y eso te puede causar conflicto. O tal vez lo conociste, lo aprendiste en otra iglesia y te lo enseñaron diferente. Y puedes tener conflicto por eso. Ahora, pastor, como el hermano David y yo estábamos platicando, bueno, si, bueno, para nosotros la Virgen María tuvo más hijos, ¿por qué la católica la tenemos como virgen? Pues porque no les ha llegado la revelación de la palabra. Porque ellos, acuérdese, que ellos tienen dogmas. Los dogmas establecen ciertas verdades. Si en esta altura de la vida ellos dijeran que eso no es cierto, se les cae el teatrito. Porque usted sabe las grandes fiestas que hacen y las cantidades de dinero que reciben. Es que todo es así. La verdad es una. Y a veces aprendimos mal, es lo que le trato de decir. Yo en la iglesia, digamos la tradicional, así le llamo, yo nunca aprendí la Biblia. A mí me dieron un catecismo que era elaborado por ellos. Y ahí tenían las diferentes cosas que yo tenía que aprender. Pero cuando yo conocí de la Biblia, porque yo era un católico de esos, tal vez no de hueso colorado, porque ni iba a la iglesia, pero había sido formado. No, es que somos formados a creer en aquello. Y te dicen que lo creas porque es la verdad, pero no es la verdad. Es que de hecho nunca se estudia la Exactamente. Sí. Entonces cuando yo llegué a la verdad de la palabra, no, hombre, me rebuscaba y decía, ¿cómo va a ser? Pero era la verdad. En el momento que yo entendí que dijo en la Biblia, sí, ahí lo dice. ¿Cómo puede ser eso? Sí, estúdialo. Eso es como cuando la idolatría, ¿verdad? No tener imágenes. Cuando a usted le dijeron eso, le pegaron una pedrada en la cara. Y hay gente que hasta se desmayó. Porque es la realidad. Porque nos dieron una enseñanza que no era la bíblica. Quiero aclarar. Nosotros nos basamos en la Biblia. Lo que dice la palabra. La interpretación la da, nos ayuda el Espíritu Santo. La revelación de Dios está escrita ahí. Todo lo que Dios tenía que decirnos está escrito en la palabra. Y allí ya está escrito lo que va a pasar en el futuro. Parece mentira, pero así es. Pero entonces, si yo vengo y recibo a Cristo en mi corazón, le entrego mi corazón a Cristo y empiezo una vida como Él quiere, Él me va a ir revelando. Pero si yo no he nacido de nuevo, no voy a poder entender lo que es la palabra. Los padres de la iglesia no han nacido de nuevo, hermano. Con todo el dolor de mi corazón. Muchos de ellos son conocedores, teólogos, dicen ellos, son grandes estudiosos. Yo tuve unos curas, porque yo crecí con curas, que eran buenísimos y eran buenos en matemáticas, buenísimos. Pero de la Biblia no conocían mucho. Porque no tampoco la habían estudiado. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, tú vienes con una formación que tú tienes que cambiarla. Por eso dice Romanos 12:2, renovemos nuestro entendimiento con la palabra. Amén. Le damos gloria al Señor. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. ¿A dónde me quedé? Oh. Entonces, él decía que yo vengo del Padre. ¿Cómo va a venir este del Padre? Si este es el hijo de allá de ¿cómo se llamaba el papá? De José, el carpintero. Si allí lo hemos visto saliendo con una mesa y una silla. Qué sé yo. No lo dice la Biblia, pero uno se imagina. ¿Y cómo va a ser que viene de Dios? Que es un mentiroso. ¿Verdad? Bien fácil, ¿o no? Pero los que recibieron la revelación entendieron. Porque había gente que llegaba con un corazón
dispuesto a recibir la palabra. Y esa es la diferencia en las iglesias, hermano. Ahí no es que usted es más bueno o es más malo, no, es cuánto recibe de Dios, cómo viene para recibir la palabra, con qué corazón viene. ¿Viene con un corazón enseñable o viene con un corazón que va a discutir en su mente será cierto o será mentira? Pues aquí la tenemos. Usted tiene una Biblia igual que la mía. Yo lo que hago es leer y lo pongo a leer a usted. ¿Qué fue lo que entendió? Yo me pongo por horas a leer esto, hermano. Yo me pongo a escribir. Yo tampoco quiero ser engañado. Yo quiero que Cristo sea revelado en mí. Yo quiero tener la mente de Cristo y he entendido que la mente de Cristo es esta. Amén. Amén, hermano. Esta es la mente. Tengo que metérmela y memorizármela, pero memorizármela no solo para demostrar que la sé, sino que la revelación venga a mí y que yo pueda entender lo que Dios tiene para mí. Entonces, en ese proceso quiero que todos vayamos. Y en esas pequeñas enseñanzas que damos en el discipulado de diferentes temas, allí hay algo que Dios quiere sembrar en tu corazón. Recíbelo, simplemente recíbelo y vas a crecer. Gloria al Señor. Muy bien. Juan 7, 32 al 36. Yo creo que vamos a ir terminando. Perdón. Miqueas 5:2 antes. Miqueas. Este versículo es para reforzar dónde había nacido él, que fue, miren hermano, Miqueas 5:2. 5:2. Fue profetizado cuántos años antes de que estuviera ya en el Nuevo Testamento. Pero, léelo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense bien, allí Jesús estaba confirmando lo que él decía, que yo vengo del Padre, porque 500 o más años antes, en Miqueas, un profeta menor del Antiguo Testamento, él dijo que él iba a venir. Y los judíos lo sabían, hermano, pero ellos nunca aceptaron que él era el Mesías. Seguían esperando y se van a quedar esperando hasta que el Señor venga, ¿verdad? Porque así es. Hay gente que nunca le va a llegar la revelación, hermano. No quiere, porque no abre su mente y su corazón. Las intenciones del corazón son las que Dios anda viendo. Así que, conforme sea tu corazón, así vas a recibir. Muy bien. Juan 7, 32 al 36. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron al alguaciles para que les reprendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos le dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? No le hallaremos. Si se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto? Dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. ¿Entienden esta parte? Él venía por un tiempo a la tierra. Él estaba hablando de regresar a la plenitud de Dios. Pues él era Dios, él es Dios. Y les hablaba de esa manera, pero no entendían. ¿Y cómo iban a entender si la revelación no había llegado a sus vidas? Ahora nosotros tenemos el privilegio de entenderla, hermano, de estudiarla, de comprenderla mejor, de ponernos en este proceso, reunirnos, estar estudiando. Y así, qué bello, ¿verdad? Decía él, todavía un poco de tiempo estaría con ellos. Y luego les dijo, volveré a quien me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Él se iba a regresar a la gloria del Padre después de haber acabado su obra en este mundo. Y es que hay que entender
en la obra que Él hizo, hermano. Imagínate tú que su sacrificio permitió que toda la humanidad pueda ser salva. Claro, hay que reconocerlo a Él. Solo ese paso. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, un día tú levantaste la mano y te invitaron a recibir a Cristo, y tú a lo mejor llorando, a lo mejor con una gran emoción en tu interior, decidiste recibirlo. Eso se llama el milagro de la salvación. Por fe tú confesaste, lo creíste. Pero hay gente que tiene 20 años recibiendo el mismo mensaje y no lo entiende. ¿Cómo? ¿Cómo comprendemos eso? Porque su corazón, o sea, la condición de su corazón es un corazón endurecido. Tiene que Dios trabajar. Y por eso a veces nosotros tenemos que tener paciencia. Le llamamos 25 veces al mismo hermano que se congregue y no quiere venir. Pero allá en la 26, gloria a Dios. Amén. Pero hay que tener la paciencia. Hay que hacerlo. Yo tengo que tener eso. No es fácil. Muy bien. Muy bien. Vamos a quedarnos aquí, hermanos amados. ¿Cuántos recibieron la palabra esta noche? Amén. Vamos ahora a darle una ofrenda al Señor. Todos los miércoles recogemos una ofrenda. Pastora.